Hola a todos y bienvenidos a una nueva temporada de Impulsos Positivos. En Fortalezas en Acción os traigo historias reales de personas reales que han podido reinventarse con alegría, con energía, con confianza, gracias a sus fortalezas. El objetivo, descubrir el potencial que llevas dentro y poner tus fortalezas al servicio de la vida que tú quieres vivir. Hola a todos a un nuevo episodio de Impulsos Positivos. Estamos con la nueva temporada de Fortalezas en Acción y hoy hablamos con Gustavo Luján. Gustavo Luján es el administrador de Fibrogrupo, que es una asociación de más de 15.000 pacientes en todo el mundo. Tienen enfermedades tipo fibromialgia, fatiga crónica, pero otras también muchas enfermedades raras. Y hoy está aquí con nosotros para contarnos su historia. Bienvenido, Gustavo. Muchísimas gracias, Eva. Es un placer para mí estar aquí ahora. Muchas gracias, Gustavo. Pues a mí también me ilusiona mucho esa entrevista porque yo conocí a Gustavo como alumno del curso de Psicología Positiva Aplicada y de repente me di cuenta que también le encontraba como profesor en Insight Timer, que es la aplicación que yo utilizo para meditar, y le encontré ahí con muchísimas meditaciones que había subido. Luego me empecé a enterar que Gustavo lleva varios años ya con un diagnóstico de fatiga crónica, del que vamos a hablar, pero luego, hablando más, pues me enteré que hay toda una historia más de superación detrás que tiene que ver con las adicciones. Y hoy Gustavo está aquí para comentarnos su camino desde el descubrimiento de las fortalezas. Gustavo, a pesar de sufrir una enfermedad bastante limitante, tú te has reinventado y a día de hoy apoyas a muchísimas personas, muchas asociaciones de afectados, creas tus meditaciones. ¿Cómo empezó todo esto? Bueno, primero eso, darle las gracias a todos los que estén viendo nuestra entrevista, nuestro vídeo. Todo esto empezó por problemas personales, ¿no? Por problemas personales hace muchos años. Hay que empezar inevitablemente por el consumo de tóxicos, porque yo tomaba alcohol y otras sustancias. Pero llevaba muchísimos años que quería abandonar el hábito. Entonces, pues me recorrí los psicólogos de medio mundo que me ayudaron, pero siempre pasaba algo, ¿no? Que cuando lo abandonaba 2 o 3 meses, siempre me encontraba muy mal. No, era como si la sociedad no me entendiera y yo no entendiera a la sociedad. Entonces, pues tuve siempre he tenido mucha suerte con las personas que me rodean, siempre, y estoy agradecido siempre, siempre, continuamente. Entonces, pues me acuerdo en Irichen, en Telde, en una comunidad que ayudan a pacientes con hábitos tóxicos, ya pueden ser de sustancias, o también por ejemplo, temas de adicciones a la televisión en los días de hoy, o a las tablets, a todo esto, ¿no? No, muy Pues importante. nada, fuimos por ahí y entonces nos dimos cuenta porque todo esto ha avanzado, ¿no? La psicología ha avanzado, los tratamientos han avanzado y ya no es todo ir a un psicólogo o ir a un psiquiatra y que te escriban solamente y que tú te vayas de allí. No, no, todo esto ha avanzado. Entonces, por ejemplo, cuando mi caso ya había venido un tema de Estados Unidos que se llamaba entrevista Prince. Y en esta entrevista se hacía un cribado y con este cribado se sabía si el paciente, por desarrollar unos rasgos de personalidad que antes se le llamaba trastornos de personalidad, por culpa de esos trastornos empezó a consumir sustancias, o si al contrario, por consumir sustancias, véase cannabis, véase cocaína, véase alcohol, cualquier cosa, por consumir esas sustancias desarrolló esos trastornos o rasgos de personalidad. Buenísimo. Es decir, Entonces, ¿cuál es el origen? ¿No? ¿Es el origen está dentro de mí, dentro de exactamente. mis rasgos de personalidad, o es un síntoma del abuso de sustancias que tengo? Claro, y entonces las personas como yo que sentías algo raro que no eras capaz de expresar en palabras, porque era literalmente, no, tú sentías algo toda la vida que no eras capaz de verbalizarlo. Pues te hacen una entrevista y eres capaz de verbalizarlo. Entonces sientes un alivio Sí, tremendo. En mi claro. caso
En mi caso salió que por unos rasgos de personalidad, que no sé, claro, no hay algo que está no en ti, no está funcionando dentro de lo usual o lo cotidiano, por no decir normal, y Mm, entonces pues es normal que la cabeza o el cuerpo tirasen por ahí. Pues nada, en mi sí. caso se me diagnosticó trastorno obsesivo compulsivo y trastorno límite de la personalidad. Como yo era un poco obsesivo compulsivo, me estudié todo lo que era todo eso, ¿no? Y entonces pues fui por allí, conocí a un psicólogo que era un super psicólogo. Es que me tengo que controlar porque como tengo mucha confianza con él y le tengo mucho cariño para no decirle demasiadas cosas bonitas. Entonces empezamos a hacer terapia cognitiva conductual, pero una terapia cognitiva conductual que ya directamente casi me presentó lo que era el mindfulness, ¿no? Mm, Cuando me presentó lo que era mindfulness, yo le dije, no, yo no quiero nada que suene a Reiki, no quiero nada que suene a terapias alternativas y esto así, ¿no? Pues sí, nada, sí, sí. entonces, ¿qué pasa? Que él me demuestra, me pone un ordenador delante, me gira la pantalla y me demuestra que el cerebro humano, con 8 semanas de práctica de mindfulness, Sí. cambia la estructura del cerebro humano. Entonces, si cambia la estructura en 8 semanas, ¿cómo no va a cambiar la mente? Si cambia la estructura del cerebro, ¿cómo no va a cambiar la mente? Pues nada, por ahí empecé y los rasgos que tenía, por decir así, por las aristas en mi personalidad que tenía de trastorno obsesivo compulsivo y de trastorno límite de la personalidad se pulieron y entonces pues ya consigues Mm. ser una persona dentro de los más o menos sin estas cúspides tan así, estos salientes, estas aristas, Sí. pero muy ¿Qué es lo feliz. que Y más, entonces qué es lo que más notabas tú a nivel de síntomas? Por hablar un momento de los síntomas, porque a lo mejor no todo el mundo está familiarizado con esas categorías diagnósticas que, de hecho, aprovecho. Fijaos qué interesante el tema de las etiquetas, ¿no? Gustavo, tú dices, en el momento que tuve una etiqueta, en el momento que tuve, vamos a no decir etiquetas, vocabulario, ¿no? Para expresar lo que me estaba pasando, primero viene un alivio. Pero claro, dices, si luego te empiezas a leer, ¿no? Y empiezas a investigar, puede que a veces ese vocabulario, que es de mucha ayuda, se convierta en una etiqueta negativa, ¿no? Por ejemplo, esas categorías, ¿no? Diagnósticas. Entonces, desde tu experiencia, ¿qué es lo que notabas tú a nivel de desequilibrio? tengo que resaltar esto que acabas de nombrar porque los mismos psicólogos que yo ya había llegado y yo les decía, pues mira, tengo en este papel que dice trastorno límite de la personalidad y trastorno obsesivo compulsivo. Tengo que resaltar esto un momento, que los psicólogos que tenían me decían, olvídate de las etiquetas. Los mismos psicólogos me decían, Vale, olvídate de las etiquetas. Y yo decía, pero buenísimo. si me acaban de decir esto y tú me dices que me olvide, me van a volver loco. Muy ¿Qué bueno. pasa? ¿Lo tengo o no lo tengo? ¿Qué hago con esto? No lo tengo y sabes que yo el humor para mí es importante. Y siempre, esto sí, con todos los psicólogos que he tenido, siempre súper buen humor. Entonces sí, es verdad, yo tenía unos rasgos de personalidad que yo me daba cuenta que pasó una época en que los mejores amigos de toda la vida ya no tenía amistad con ellos. Yo siempre había sido súper, a lo que se le llama hoy en día ordinariamente, buena persona y también había sido una persona amable, cortés, en todo, ¿no? Pero no tenía esos amigos de siempre. Puede pasar que a lo mejor que no tengas relación con uno, con dos, con tres, y hay personas que le ha podido pasar, pero en mi caso yo me puse a investigarlo porque me encantaba investigar. Entonces eso es parte del trastorno límite de la personalidad porque un día ves a una persona como, yo no lo vi nunca así, pero se suele decir que lo verías como Dios, ¿no? No como Dios, como la persona que más admiras y más quieres, Sí, y al día siguiente casi lo odias. En mi sí. caso no me pasaba eso, yo nunca odiaba, pero sí era esa persona así, ¿no? Ya Como no, así, con mucho altibajo a nivel sí, de exactamente. relaciones, ¿no? Exactamente. Luego un problema de las personas que padecen el trastorno límite de la personalidad también es la desidentificación, ¿no? Procesos de desidentificación. De repente unos días tienes unos planes y lo vas a hacer todo y luego al día siguiente tienes una crisis de identidad bestial y ya no solo abandonas los planes, sino Sí. que realmente tienes
potente desde las raíces crisis de identidad. O sea que eso sí que... No me Sí, veo, ¿no? Como esa identidad estable que te ayuda de día a día, pues yo soy la misma persona que ayer, eso de repente parece que no. Ya no Sí, me siento exactamente. identificado. Sí. Luego tiene lo del trastorno del límite de la personalidad, tiene lo de los cambios de humor, pero no como la bipolaridad, ¿no? Es de otra manera. Es de otra manera. Y una de las peores cosas que tiene lo del trastorno límite de la personalidad es las autolesiones, ¿no? Las autolesiones e incluso intentos de suicidio. Eso es bastante común en los enfermos de trastornos límite de personalidad. Que tiene que ver con los altibajos emocionales que casi son como una montaña rusa, ¿no? De que pueden cansar muchísimo. Exactamente, exactamente. Claro, Vale. y eso es siempre así, eso es siempre arriba, abajo y en el mismo día, es una barbaridad. Pues entonces también el tema de trastorno obsesivo compulsivo es un poco más divertido contarlo, ¿no? Porque era como la película de Jack Nicholson, ¿no? Porque ibas por la calle y ibas contando los pasos, contándolos a las escaleras. Pero esas cosas son incluso hasta graciosas, pero el problema, bueno, tú sabes que yo me puse a estudiar psicología y me puse a estudiar psicopatología por mi cuenta, que me pasé 4 años. Entonces, pues, ¿qué pasa? Que estos problemas no llegan a ser un problema si no son una patología. O sea, que no, cuando es una patología, cuando te da problemas a ti mismo, o en el trabajo, o con la sociedad. Entonces, en el trastorno límite, claro, porque tienes procesos depresivos, a veces intentas suicidarte, un montón de cosas. Y luego con el trastorno obsesivo compulsivo, pues en casa controlas lo típico, la cerradura un montón de veces, el reloj, pero llegan unos momentos en los que para dormir es un calvario, porque haces unos rituales como 40 veces, ¿no? Sí. Y entonces, pues, me acuerdo, lo peor era cuando no hay personas que dicen que escuchan voces en su cabeza. Nosotros no escuchamos voces en nuestra cabeza, pero sí nos repetíamos ciertas cosas tantas veces porque pensábamos que si no lo hacíamos así iba a pasar algo malo. Sí. Pues bueno, pues bienvenido el mindfulness a mi vida. Claro. Nada, eso fue el Empezar gran descubrimiento, ¿no? fue con Alejandro, el que era mi psicólogo, y empezamos a ir a terapias cognitivo-conductuales, o sea, hablando un poco, pero luego casi todo lo basamos en el mindfulness. Lo basamos en el mindfulness. Además, el mindfulness tenía la particularidad de que yo podía practicar en mi casa. Y con el mindfulness es tan amplio, la gente no conoce toda la amplitud que tiene el mindfulness. El mindfulness tiene la capacidad, al igual que meditar de una buena manera, y si te han enseñado bien, por supuesto, yo aprendí con terapeutas, con psicólogos y con psiquiatras. Yo tenía una psiquiatra que me dijo, ¿por qué no haces mindfulness? Buenísimo. Y me dirigieron hacia ahí, y eso es importante. Pues entonces ya me ponía a escucharme mis audios y sin querer iba pasando el tiempo, 6 meses, 1 año, y ya luego cada vez que iba al psicólogo ya yo no tenía nada de trastornos límites de personalidad, ni trastorno obsesivo compulsivo, que yo siempre le decía a mi psicólogo, le decía que no, que yo tengo eso todavía, y él me decía que tú no tienes eso, que eso eran hábitos adquiridos. Y entonces, Sí, ay, pues, ya cómo me gusta saber que esos psicólogos ahí existen, ¿no? En Canarias, aquí en las islas y en la península. Sí, es un grande, porque además me molestaba en consulta, cosa que yo agradecía un montón, porque si no me aburriría. Yo lo molestaba a él también, y entonces era divertido. Sí, pues súper, lo echo de menos, por lo menos el molestarnos así. Sí, Empieza aquí, ¿no? El humor que aparece ahí. el humor siempre. Hoy en día a lo mejor un poco menos cuando trabajo, pero el humor es importantísimo. Buenísimo. Que por Aquí estamos. cierto, hablando de tarjetitas, apunté otra cuando hablaste del talk, ¿no? Como esas repeticiones, ¿no? En la cabeza, ¿no? Lo habré hecho bien o rituales que incluyen pensamiento.
podríamos decir que es un exceso de prudencia. Es decir, tengo mucha prudencia, entonces me siento todo el día responsable de prevenir cosas que podrían pasar y digamos, como llevo esa prudencia a un extremo que no me deja en paz. Exactamente, exactamente. Es un exceso de prudencia por el miedo a que vaya a pasar algo que no te Sí, permite y sí. moverte, no te Mm, permite moverte. mm, mm, Eh, Luego, llegado al punto donde estaba comentando, se pulieron estos rasgos de personalidad y a la misma vez, sin darnos cuenta, ya no había consumo de tóxicos, ya no había consumo, en mi caso era de cocaína y de alcohol. Entonces se fueron difuminando, mm. pero de una manera de la que yo me encontraba bien y feliz. Ya. No de una manera como siempre que yo conseguía 3 meses, 6 meses o un año de estar sin consumir y era con un freno de mano, Mm, que mm, siempre te cuesta. mm. Pues esta vez, feliz. ¿De qué manera? Con el mindfulness. Porque fuiste a la raíz, ¿no? Porque no es como eres un adicto, no, estás consumiendo porque te pasa algo que te causa mucho malestar y si vamos a la raíz de ese problema y tienes una técnica que te alivia ese malestar, ya no hace falta consumir. Sí, exactamente. Yo me acuerdo que yo le decía a mi psicólogo y a mis compañeros, le decía, vamos a ver, pero yo necesito siempre un reset. Yo necesito un reset. Y yo, mientras no consiga un reset, que yo haga la semana así y no lo voy a poder conseguir. Y me decía Alejandro, mi psicólogo, ¿pero qué más reset quieres que el mindfulness? Eso me lo dijo las 2 primeras veces que fui. Luego ya cuando empecé a practicar mindfulness, mejor reset imposible, ¿no? Sí. Pero bueno, al igual que el mindfulness es importante vivir en los que practicamos mindfulness, sabes que decimos vivir en mindfulness, que es disfrutando de las cosas que hagas, ¿no? Y ahora hoy en día disfruto de todo, porque en todo eso, que era todo bueno, fue cuando pasó que yo para ir al centro de meditación, de centro de desintoxicación, que tampoco se llama así, se llama una comunidad terapéutica o algo de esto, Iriche, que es buenísima, pues pasó que de repente yo caminaba de aquí a Irichen y llegaba y estaba 4 días malo. Mm, Pues resulta que estaba 4 días malo, 4 días enfermo. Una cosa súper rara porque después de repente a los 2 días o a los 3 días podía otra vez caminar 15 kilómetros. mm, Pero de repente estaba enfermo con unos dolores, pero que no eran medibles y no, imposible moverme, pero moverme de la cama, imposible moverme al baño. Entonces empezó el ¿cómo se le llamaríamos esto? La peregrinación por médicos, pruebas, médicos, pruebas. Y sí. son 2 años hasta que, Wow. más o menos, hasta que me tocó una médica internista también. Yo no sé, yo siempre los alabo a todos, creo que tengo mucha suerte. Me tocó una médica internista por el Hospital Insular y me dijo que tenía síndrome de fatiga crónica, Vaya. encefalomielitis miástica es el nombre, ¿no? Y me dijo, solo le faltó agarrarme por los hombros y decirme, no busques más enfermedades. Ya. Dice, porque siempre quieres buscar otra cosa. Por ejemplo, nos pegamos 2 años buscando que si era el hígado, que si eran los riñones, que si era de todo. Y al final es una enfermedad que lo abarca todo, ¿no? Porque Mm, la encefalomielitis miálgica o síndrome de fatiga crónica, la diferencia es que mucha gente lo confunde con fibromialgia. Y fibromialgia es dolores en las articulaciones o en los huesos o en los músculos, ¿no? Muy fuertes, porque además ellos tienen las particularidades como lo que me está pasando a mí ahora, unos dolores neuropáticos, que esos son terribles de tratar, ¿no? Pero en la fatiga crónica lo que tienes que es intolerancia al esfuerzo, lo que significa que si un día tienes un poco de energía para ir al baño y prepararte algo para comer, no hagas más, mm, porque lo vas a pagar. Y la diferencia más grave es que tenemos el sistema neurológico, es una enfermedad que viene del sistema neurológico, y entonces tenemos el sistema inmunitario destrozado. mm. No hay otra manera de nombrarlo. Sí. Y por Entonces, eso pues va a muchas estar siempre, enfermedades así como... sí, entonces Sí, por eso está siempre enfermo de, sí. de infecciones, de temas gástricos,
el azúcar para arriba, para abajo, la tensión, todos tenemos tensión, Wow. todos tenemos el colon irritable. Bueno, yo en los grupos que estoy, en el grupo ese de fibrogrupo, de los que hay 15.000, tenemos un WhatsApp para 60, ¿no? Y en ese me siento afortunado, me siento súper afortunado. La mayoría de los compañeros casi siempre son compañeras. Estas enfermedades atacan más a las mujeres. Y pues se caen todas las noches se caen, ya hay varias que están en silla de ruedas, uno le han cortado, porque todo esto va derivando. Lo que te dicen los médicos, dicen, no, esta enfermedad no es degenerativa. Pero claro, cuando estás en una cama, porque te vas poniendo de 40.000 cosas enfermo, al final sí va siendo degenerativo. Claro. Porque el Y nada, sistema pues, no tiene fuerza para luchar contra las pequeñas cosas que normalmente un sistema inmunitario ¿y qué lo fue lo para. que hice? Y tú sabes qué fue lo que hice cuando eso, Eva, Cuéntame. ponerme a estudiar, como Sí, tenía sí, unos sí. dolores, yo no, ¿No? Aquí, la la curiosidad, que la apunté curiosidad. antes, ¿no? Apareció ahí. Tengo que saber esto. ¿Cómo? ¿Qué otros dicen? No, no, eso es la obsesividad. No, 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 no es obsesividad. Es hacer algo cuando estamos en inseguridad. ¿No? ¿A qué me agarro? Quiero aprender. Lo podríamos llamar también querer Sí, aprender, querer saber, que es una fortaleza que nos ayuda, de hecho, mucho a superar baches. ¿no? sí. En vez de sufrirlo, lo quiero entender. ¿no? Es algo muy importante. Pues ahí empecé ya yo llevaba bastante tiempo practicando mindfulness, pero con la Universidad Europea, con el Instituto Europeo, el Instituto de Psicología Europeo Positiva, pues me puse y me saqué el diploma de gestión emocional y mindfulness. Mm, Es precioso, me encantó porque ya yo había manual. estudiado, yo en esa época de allí hasta aquí ya me había hecho todos los cursos que habían habido y por haber, ¿no? En Mindfulness, para quien no lo conozca, tiene unos cursos básicos que son, por ejemplo, MBSR, Mm, Mindfulness basado en la reducción del estrés, mm. Mindfulness, Pain, algo más que es Mindfulness Sí, basado en la reducción del dolor. Y sí. entonces yo me los había hecho todos, Mm, y de repente pedí, venga, yo quiero titularme con algo. Ya yo conocía las dos asociaciones que estaban dando las titulaciones en España, pero el día que me dijeron, venga, vamos a hacer una comunidad de práctica y fuimos a meditar y me preguntaron cosas, me decían, ¿y este hombre de dónde ha salido? ¿No? Porque me sabía todo de todo. Y claro, que era que al estar enfermo en casa, las 23 horas en la cama, pues me había puesto así. Mira qué interesante, porque si dices, ok, ¿qué hago? ¿No? Que de repente tengo esa enfermedad que es limitante a nivel físico, bueno, que te tiene en la cama días sí y días también, ¿a qué me agarro? ¿No? Para superarlo. Y aquí la curiosidad tuvo un gran papel, ¿no? El querer aprender y querer aprender. Hablando un poco del diagnóstico, ¿no? En ese primer momento, a nivel de autoimagen, porque estábamos hablando antes de rasgos de personalidad, ¿no? Que habías empezado con esas etiquetas más de la psicopatología y luego encima te toca una enfermedad crónica. ¿Qué hizo esto contigo a nivel interno? Entiendo que fue un shock, ¿no? Una pérdida de esperanza. ¿Qué pasó ahí, en tus palabras? Pues pasaron dos cosas, ¿no? Pasa lo primero que a todos los que estamos enfermos de algo y tenemos 40.000 síntomas, pero muchísimos síntomas que no se entienden y que tus familiares, la mayoría de los médicos no te creen Mm, y tú estás sufriendo, pues mm, entonces en principio sientes un alivio. mm. Sientes un alivio porque lo que tú tienes tiene nombre. Sí. Y entonces pues dices, pues bueno, pues no estaba loco, porque Mm. poco más o menos te tratan, eh, estamos acostumbrados en la cultura que vivimos desde hace años, menos mal que estamos cambiando, pero hace años se decía, ¿qué tienes eso? O sea, venga, coge dos baldes de mezcla y se te quita.
vete a la playa, date un baño y se te quita. Eso es no sé qué. Y entonces vivíamos en esa, y entonces a mí todavía me ha tocado vivir con eso, ¿no? Sobre todo es complicado cuando tu familia no te cree del todo, ¿no? Y sobre todo lo más complicado es cuando no te escuchan. Entonces cuando te dan esto, tú crees que ya te van a escuchar y te van a ayudar, pero no es así, no es así. Okay. Entonces, pero también la segunda parte del diagnóstico es que los que tenemos encefalomielitis miálgica no nos lo creemos nunca del todo. Tenemos un problema que es que sí, tenemos una capacidad de aceptación bestial, pero siempre guardamos una pequeña ranura por donde escapar, y ese es uno de los fallos que tenemos los enfermos con esta enfermedad, que por muchos años que estemos y por mucho que lleve yo de administrador, yo por ejemplo al ser administrador de ese grupo, pues tenemos páginas en internet, tenemos páginas en Facebook y por ahí se nos cuela mucha gente vendiéndonos el remedio milagro. Si tomas esto de clorexidina, esto de lo de Trump, se van a poner bien. Si tomas esto de... y entonces pues me toca a mí hablar con estas personas y tal. Claro. Y, que es como vender siempre... esa esperanza, ¿no? Que quieres tener, ¿no? Quieres tener la esperanza. ¿No? Es como si fuese aquí la lucha, ¿no? Si tú me has mencionado, necesitas un montón de capacidad de aceptación para sobrellevar el día a día, pero ¿no? A veces ¿no? aparece como, uy, habrá esperanza y me curo para no tener que tirar tanto de la aceptación, ¿no? Y decir, pues mira, que si te venden algo y dices, ay sí, yo quiero cambiar, ¿no? Quiero cambiar de la aceptación a la esperanza. Pero ¿qué tipo de esperanza es, ¿no? ¿Real o no real? Pues súper importante. Bueno, pero espero que sepamos todos que no va a haber una frase en internet ni escrita en la calle que nos vaya a solucionar la vida, ¿no? Y en tanto es una frase de Mahoma, de Jehová, de Buda, que a mí me ha dado por leer bastante ahora sobre el budismo, pero yo creo que te comenté la frase que es la de Dios mío, dame paciencia para las cosas que no puedo cambiar, fuerza para las que sí puedo y sabiduría para diferenciarlas, ¿no? Sí. Pues nosotros los enfermos con encefalomielitis miálgica, con fatiga crónica, vivimos con esa frase las 24 horas del día. Sí. Porque no sabemos exactamente cuánto más podemos hacer. Sí. Hay veces que el dolor no nos deja, ¿no? Yo me acuerdo hace años, cuando yo estaba muy cansado y estaba tumbado en la cama, yo decía, venga, yo me esfuerzo y cuando salga a la calle o después de dormir por la tarde, me espabilo y tendré energía. Pues eso ya no existe. Cuando lo intento me quedo aún más aturdido. Una de las peores cosas para mí es de la fatiga crónica es la niebla mental, sí. Que ahí no nos deja trabajar. Y la memoria me está pasando bastante factura. Y nada, ojalá y lo único que aprovecharía aquí es para pedir a quien lo vea el vídeo es que necesitamos más visualización, los enfermos de fatiga crónica y que que las autoridades sanitarias tengan un poco más de cariño al tratarnos. Entiendo que también de ahí la existencia de tantos grupos de afectados, ¿no? Que es un formato que me parece muy, muy interesante, porque al final los profesionales, si llegan a haber tenido la enfermedad, pero si es una enfermedad que inhabilita, a lo mejor ya ni están en su profesión, entonces ahí se crea un círculo vicioso, ¿no? Que no hay una comprensión real de lo que pasa, ¿no? Y bueno, estoy segura que ahí hay cada vez más profesionales concienciados. Lo que no quiero dejar pasar es esa frase, ¿no? Que quiero apuntar discernimiento, que de hecho ya lo tenía antes, porque creo que es una de las cosas que a ti te caracteriza, ¿no? Que el querer discernir, eso sería la motivación detrás, querer saber qué es verdad, qué no es verdad, qué forma parte de un diagnóstico, qué no, ¿no? Esa necesidad de saber
¿no? ¿Qué pertenece a dónde? Y aquí también en la frase está ese discernimiento de qué voy a tirar hoy, de qué Sea fortaleza, ¿no? Porque la valentía. frase es de fortalezas. Tira de la paciencia, que se podría llamar también aceptación, ¿no? Sinónimo para mí. Tiro de la valentía y de la acción, o tiro de la sabiduría, que es ese discernimiento, ¿no? Saber qué es lo que puedo cambiar, qué es lo que no puedo cambiar. Yo Pues me me estaba dando gusta cuenta esa también, frase. me estaba dando cuenta también antes de sacar tú la tarjeta y digo, pero perdona, me estaba mirando, digo, este es Gustavo, yo con eso que estaba así, un poco así, bueno, se habló lo que se habló, pero ya está. Y ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué hice con todo eso? Pues el tiempo que estaba en casa, estudiar. Cuando tengo la cabeza bien, pues estudiar. Me puse a estudiar con el Instituto Europeo de Psicología Positiva, la de Gestión Emocional y Mindfulness, y luego, como me encontraba también, mm, me daba un flow también, me daba un fluir, estaba súper bien. Ya con el mindfulness aprendes a estar bien con lo que hay, ¿no? Y Sí. sí, pero necesitaba algo más, ¿no? Y Mm. entonces me puse a estudiar el de maestro en psicología y mindfulness. Y este ya fue la barbaridad. Y ahora me dedico a administrar ahí unos cuantos grupos, digo unos cuantos grupos, como tenemos tanta confianza y son bichillos y bichillas todos, pues, pues administrar, pero acompañarnos, nos ayudamos todos unos a otros y, y luego también grabo las meditaciones para Insight Timer, ahora estoy haciendo un curso Mm. y me acuerdo alguna vez Buenísimo. que hace años decía que me aburría. Ya no me aburro nunca, no me aburro nunca. Ahora que no puedo salir tanto, no me aburro nunca y no tengo tiempo para todo, no tengo Qué tiempo para todo. bueno. Y Fíjate súper, súper que feliz. es que es lo bonito, ¿no? Es decir, que descubrir ahí en qué me puedo apoyar y qué está conmigo siempre. Yo siempre intento de transmitir, las fortalezas están dentro de ti, nadie te las puede quitar, estarán contigo en cualquier situación en la vida. El contexto solo te marca bueno, cuál es la fortaleza más adecuada para el contexto o para la situación en la que me encuentro hoy. ¿No? Esto puede decir hoy no tengo energía, ¿vale? ¿Cuál es la fortaleza de la que puedo tirar a pesar de no tener energía? ¿No? Y esto es como donde las fortalezas y el mindfulness son el complemento ideal, ¿no? Todo lo que se basa ahora en las intervenciones es eso, uso consciente de las fortalezas. Y ahí quiero aprovechar para sacar aquí Sí, algunas fortalezas del perfil de fortalezas de Gustavo, que a lo mejor ya lo estáis sospechando. Y me gustaría centrarnos en la fase que estás viviendo ahora. Y en esta fase, pues tú hiciste el test Forte y ahí salen fortalezas, como por ejemplo la positividad, el carisma, que es es una fortaleza interpersonal que tiene que ver con ver lo bueno en los demás, el no sé, saber que las personas son buenas y conectar desde ahí. Y luego el legado, que es dejar una huella. Así que Gustavo, ¿cómo usas y activas estas fortalezas? Así que vamos uno por uno. En positividad, ¿cómo la usas? bueno, la positividad, recuerdo que hace muchísimos años hubo alguna mala época y mi hermano, el mayor, me enseñaba, bueno, ¿qué estás preocupándote? ¿Por mañana, por pasado, por el otro? Lo de hoy, Hmm, lo de hoy, lo de ahora. sí. Y siempre esa es positividad, eso es pura positividad. Hmm, Si ahí siempre uso el humor también, ¿no? Cuando tengo algún compañero tengo compañeros y compañeras que están en muy malos momentos y me llaman, hmm. cuando en vez de llamar a los psicólogos sanitarios me llaman y me dicen que no pueden más, ¿no? Y siempre trato de buscar lo positivo, buscar lo que tengan con lo que y Sí. utilizamos el humor siempre, el humor está en los peores momentos. Sí. Es Sí, decir, la positividad se junta con el humor y con la gratitud, ¿no? Que en el día de hoy llevo la atención a lo que está bien, a lo que tengo. la gratitud es súper importante porque si eres una persona que ha tocado fondo, y como yo he tocado fondo y he estado bastante tiempo bajo fondo,
eres consciente de que todo lo que tienes es un regalo. Todo lo que tienes es un regalo. Cuando nacimos no teníamos nada, pero es que no teníamos nada, no teníamos ni la ropa que vestimos. Y por muchas veces que nos lo digan, y ahora con el confinamiento no somos capaces de recordar y saber. Yo estuve internado en hospitales, yo estuve internado en hospitales de psiquiatría, estuve en hospitales por lesiones, rotura de... Tengo casi todos los huesos rotos, ¿no? Por accidentes de moto, de mountain bike. Y entonces, por muy mal que estés, ves a alguien mucho peor que tú. Por muy mal que estés, ya puedes estar pensando cómo voy a vivir. Siempre hay alguien que está peor que tú. Y entonces, hace muchísimos años, una psicóloga, hace unos 30 años, en un sitio me dijo, ustedes van a salir de aquí, que van a ser felices, disfrutando del caminar y del ver el cielo. En aquel momento que los que consumíamos ciertas cosas éramos hedonistas, pues digo, ¿qué dice esta mujer? Pues Sí. literalmente No me sirve. Y eso es el agradecimiento. Sí. Yo hace más de 20 años que desde que tengo una manta para taparme, que dormí en la calle también, desde que tengo una manta para taparme, tengo comida y un techo, soy la persona más feliz del mundo. Soy la persona más feliz del mundo. Y así estoy todos los días animando a todas las personas que tengo alrededor. Yo sé que cada uno se le hace los problemas grandes, pero es que tienen que recordar a base de agradecimiento lo que tenemos. Por ejemplo, en Mindfulness agradecemos muchas veces la respiración. Sí. Empezamos a meditar con la respiración. Empezamos que si recuerda el brazo izquierdo, recuerda el brazo derecho. Yo tengo compañeras que no tienen el brazo izquierdo, que no tienen la pierna derecha, que respiran con máquina, que están en una cama. Sí. Tenemos que agradecer todo lo que tenemos todos los días. Y además, psicológicamente, eso lo dirás tú mejor, Eva, es una terapia buenísima la del agradecimiento, ¿no? Sí, es llevar el foco a lo que tengo y priorizar lo que tengo sobre lo que no tengo. Que es para mí, si tuvieras que resumir toda la psicología positiva en una frase, es esa. Poner el foco en lo que tengo en vez de lo que no tengo. Que incluye también las fortalezas y priorizar las fortalezas que tengo sobre las que a lo mejor no tengo, que me cuestan, ¿no? Es como, da igual, pues trabaja con las que tienes, ¿no? Hablando de esto, vamos con la siguiente. El carisma. Vamos con la siguiente, carisma. Eso tiene que ver con las personas, no ver lo bueno en los demás. Sí, ese no que tenía así yo demasiado nombrarlo porque como soy así de Telde y como en Telde somos 100.000 habitantes y nos conocemos todos, pues el carisma a mí me llevaba a que cuando descolgaba un teléfono aparecían 50 personas de fiesta, ¿no? Y me venía bien precisamente pues a lo mejor para conocer a las personas que me interesaba conocer en aquel entonces, y me venía bien para tener una vida incluso para relaciones, no me sale la palabra ahora, sabes que hablo a veces en holandés, hablo a veces en canario, múltiples relaciones, ¿no? Como, sí. Como un liderazgo, ¿no? Básicamente. Una promiscuidad. Sí. Pero bueno, fijaos, vamos a llevarlo como es un medio, es como un don de gente, ¿no? Es un don de gente, ¿no? Conecto con las personas y claro, este don de gente o ese liderazgo en estos momentos de tu vida no necesariamente lo estás aprovechando para un buen fin, ¿no? Momentáneamente sí, fenomenal. Soy muy popular, tengo muchos conocidos, cuando me lo quiero pasar bien, hago así, ¿no? Y aparecen ahí la fiesta, básicamente. Que esa es la fortaleza, ¿no? Pero hoy la usas de otra forma. Ahora la uso para todas mis compañeras que tengo en Fibrogrupo y en otros grupos, que me meto en ellos también. Sí. Porque son unas luchadoras y me meto ahí y utilizo el carisma, que todavía me funciona algo, y entonces lo utilizo para traer aquí y hacerlo feliz,
Cuando Sí, bueno, cuando me meto en algún grupo nuevo y veo que alguien allí se ha puesto a discutir con alguien, procuro, oye, mira, ven aquí, tú no te das cuenta que si haces esto es mejor, y incluso te va a ir mejor, sí. y bueno, y eso Bueno, es y, felicidad. y además Pero funciona porque yo creo que llevamos, no sé, 5 o 6 años, es que no me acuerdo, sí, pero varios años, ¿no? Con el maestros. Yo creo que nunca hubo un grupo, a lo mejor la primera promoción muy al principio, un grupo de WhatsApp de alumnos, ahora lo hay, y quien lo ha creado, Gustavo, por supuesto, ¿no? Y en las clases en directo, como la gente se apunta, yo también quiero, que es buenísimo, es como, claro que te funciona. La pregunta es cómo lo usas, ¿no? Eso es la... Porque a veces dice la sí, gente, ay no, qué miedo me da mi liderazgo, porque fíjate lo que he hecho en el pasado con ello, ¿no? Que hasta animando a la gente a, no, pues úsalo de otra forma. Es una herramienta y como sí, herramienta, cómo la usas va a determinar el resultado que tiene. Que me lleva a la última, que legado. creo que ya es como la consecuencia lógica de lo que estamos hablando, el legado. ¿Cómo lo vives tú? Legado es, legado es mucho más importante de lo que yo pensaba, porque le damos una importancia al legado que creemos que legado es que tú tengas unos hijos y le dejes algo a tus hijos, ¿no? Mm, Pero eso era un pensamiento muy básico y muy sencillo para lo que es el legado, ¿no? Yo con el instituto, con ustedes, con el Instituto de Psicología Positiva y contigo, Eva, aprendí que el legado no era solo eso, ¿no? Yo me acuerdo, yo me dolía mucho que iba a tener unos bebés hace años, creo que te lo conté, y no nacieron, ¿no? Pues sí. bueno, entonces luego empecé a salir con mi pareja en Holanda, que tiene, yo tengo 49 y ella tiene 66. Y entonces digo, va, aquí tampoco tenemos chiquillos. Entonces digo, ¿y qué legado voy a dejar? Decía yo que Mm, cuando estábamos haciendo el curso, yo decía, legado, digo, legado, pero si uno puede dejar legado, ¿qué pregunta? Esta me fastidia y tal. Y entonces pues empecé a trabajar, no lo hice a posta, pero empecé a trabajar, a trabajar, a trabajar y a estudiar. Eso era lo que me daba flow, como dices tú, lo que me daba el fluir todos los días en todos los grupos de psicología positiva, de mindfulness, en las comunidades terapéuticas, con compañeras, tengo unas compañeras terribles, profesoras de educación física, que son profesoras de psicología. Eh, tengo, alguna vez me ha mandado algún mensaje Javier García Campayo, que es el que sí. trajo el mindfulness. Anoche me mandó uno que es se lo mandará en serio para mucha gente, pero yo una vez me confundí, le contesté y le dije, muchas gracias Javier y tal, y él me volvió a contestar otra vez, ¿no? Este es un caso así, pero con otras personas sí, conozco mucha gente. Bueno, entonces cuando te pones a hacer tantas cosas, no te das cuenta, y ayer, por ejemplo, me viene una compañera que está muy mal, muy mal, muy mal, que tiene una depresión muy grave, que yo creo que tiene que estar en tratamiento, y ella está en tratamiento, pero cuando se va a un tratamiento, se va a un psicólogo o a un psiquiatra, no todo lo tiene que hacer el psicólogo o el psiquiatra. Sí, Nosotros tenemos que hacer una gran parte. sí. Y nosotros tenemos gran parte de cómo estamos. No quiero, yo sé que puedo llevarme palos con esto, ¿no? Pero hay que estar muy seguro de que quieres salir de donde estás, ¿no? Mm, Y te poner todas tus fuerzas. sí. Y una fortaleza que no la tenemos en palabra, que la vamos a buscar, que es la rebeldía. Ay, sí, la rebeldía. La tengo aquí, preparada para sacarla cuando la La encuentre con rebeldía. tantas. Aquí está. La rebeldía. Esa es cuando te digan, tú no vas a dejar de usar eso. Se me ponen los pelos de punta. Tú no te vas a poner mejor. ¿Cómo? Qué me han dicho? ¿Qué me han dicho? Que yo no me voy a poner mejor. Pues ahora me pongo mejor y ahora hago esto y esto. Y entonces pues tengo compañeras que casi se me saltan un nombre, de seguro que no le importaba, y que está en silla de ruedas y tiene una depresión muy grande. Exactamente, rebeldía, yo sí puedo, sí, exactamente. Sí, y podemos, y podemos. Yo todo esto, donde estoy ahora, yo veía a las personas que yo empecé con el mindfulness y veía a Aurora Fernández del Valle, Ana Romero, tal cual. Bueno, yo veía a Eva, y me quedaba así y tal. Y ahora estoy compartiendo cosas. Y ayer me llega a mi teléfono, me llega a mi teléfono.
Gustavo, gracias por la meditación que hiciste de respirar con las olas del mar, que me Mm, sentó súper bien. claro. Claro, eso directamente, eso es Ah, legado, ahí está. exactamente, eso es legado, eso es legado. Pues mira, te voy a hablar de un legado tuyo que ha ocurrido Sí, en las últimas 2 semanas en mi práctica, que tiene que ver con la rebeldía. Porque no te lo puedes creer. Yo llevo casi 10 años, ¿no?, que trabajo con fortalezas y con todo esto. Nadie nunca me había marcado la rebeldía como una fortaleza. Nunca habíamos utilizado esa etiqueta. Y ya sabes, me encantó y me encanta, ¿no? Yo sí puedo, ¿no? Si tú me dices que no, venga, te voy a demostrar que sí. Bien, creo que hablamos un miércoles, Gustavo. El viernes hablo con un cliente que nos conocemos desde hace un año, también es practicante de mindfulness y ya estamos en fase de seguimiento y de repente está como ahí, como, vale, pues, no sé cómo abordarlo y de repente me dice, yo creo que es un sentido de rebeldía. Y yo como, que sí, Javier, rebeldía, porque rebeldía es la nueva fortaleza que me la ha enseñado Gustavo y la vamos a llamar así. Y no, y más, la semana pasada en la sesión con una chica joven que está con mucha rebeldía, que tiene un estrés postraumático. Y estábamos intentando hacer exposición que le costaban mucho, entonces, claro, yo le tengo que obligar un poco a hacer las exposiciones. Pero claro, ya de repente lo vi, es como, ostras, Eva, es que tiene también la fortaleza de la rebeldía en vez de trabajar contra ella. La tenemos que empezar a usar. Y entonces utilizarlo. en su exposición introducimos el pensamiento, no te voy a dejar que me fastidies mis años de universidad. No estamos haciendo una exposición que incluye una cierta persona y le vienen flashbacks cuando está con temas de estudios. Entonces sacamos la rebeldía como parte de esa exposición y fue la primera vez que dijo, venga, ya lo de las exposiciones lo voy a hacer porque con la rebeldía ya es otra cosa. Porque, sí, sí, Así dice, que porque aquí está, otro legado, ¿no? Una nueva ¿quién etiqueta. dijo o qué sentí que no podía? ¿Porque ¿cómo? Ahora sí que puedo. Y puedo y puedo y puedo dejarme todo por el camino, el sudor pero sí lo hago. Qué bonito, Eva. Pues Me encanta. muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que lo dejamos en esa nota final de la rebeldía. Que tengas una última palabra hoy. ¿Qué quieres que la gente se lleve de esta entrevista, de ese ratito que hemos pasado juntos? Me gustaría decir dos cosas. Primero, que todas las personas que tienen hábitos de consumo de sustancias, tanto puede ser alcohol como sustancias nocivas, drogas, que vean que pueden salir, segurísimo. Pero no solo que pueden salir, sino que pueden ser felices y en 4 veces feliz lo que eran antes. Todo cambia. Todo lo que, si te lo imaginas y pones todo, lo puedes cambiar. Luego, a las personas que tenemos síndrome de fatiga crónica y fibromialgia, que con asociaciones como la nuestra, que no tenemos nada así, nada raro, simplemente nos ayudamos unos a otros, somos familia, nos ayudamos, ahí tenemos al que viene de nutricionista, el que viene algún psicólogo, yo que estoy por ahí manejando lo que puedo, pues para adelante. Y una cosa súper importante que quiero decir, quiero dar las gracias a tantas personas que han estado conmigo en los últimos años y que me ayudan siempre. Qué bonito, Gustavo. Con esa gratitud que la mandamos a todas las personas que sabrán que te refieres a ellos y a ellas. Y espero que eso ayude a muchas personas para que vean que incluso en las circunstancias más adversas, al final, el momento que llevamos la mirada hacia adentro y miramos lo que tenemos ahí, ¿no?, en nuestra mochila, lo bueno que tenemos ahí, que eso nos va a dar la fuerza para poder con todo. Eh, Con rebeldía o sin rebeldía, pero con alegría, ¿no? Porque eso es lo que me transmites. Incluso en esa energía, que a nivel objetivo tienes mucho menos energía, pero a nivel de lo que transmites, ¿no? Cómo conectas con lo que llevas dentro, se genera una energía adicional y eso es lo que a mí me hace creer cada día más, ¿no?, que ese enfoque de las fortalezas tiene mucho que aportar.
Así que Muchísimas gracias, Eva, muchas por esta gracias, oportunidad. Gustavo. Muchas Yo gracias también a las gracias ti. a ti por esta oportunidad, eres genial. Te lo Muchas gracias, agradezco. Gustavo. Y yo a ti por estar aquí. Y bueno, seguimos en esta misma línea con más historias. No habrá más historias como las de Gustavo, historias de superación. Y bueno, nos vemos aquí en Impulsos Positivos. Gracias, Gustavo, y gracias a todos por estar aquí.